Hola, hola, bienvenidos a Matemáticas al Tablero. Estamos en puntos del IPES, grado 11. Vamos a ver hoy gráficos estadísticos y vámonos al punto de una vez. Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, lo cual lo convierte en un país megadiverso. La figura muestra información sobre la cantidad total de especies y la cantidad de especies amenazadas que habitan en el territorio colombiano según la clase animal. Y ahí nos muestran un gráfico, ¿cierto? Nos muestran un gráfico. En ese sentido, especies endémicas son especies cuyo hábitat está limitado a una región geográfica específica. La tabla muestra la cantidad de especies endémicas que hay en Colombia. Y ya viene la pregunta. Recordemos que estamos tratando de hacer análisis de preguntas y para ello debemos primero entender qué dice el enunciado. Entonces el enunciado eh, nos muestra que hay, primero muestra una figura donde se dice cuáles son las especies, la totalidad de las especies y cuáles de ellas están amenazadas. Ese es el primero, totalidad y amenazada. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a los mamíferos, nos da un número que es 472. Esa es la cantidad de mamíferos que hay total de la especie. Y las amenazadas, 40. Hay 40. Ahora viene por lo menos anfibios. Dice 763 hay anfibios, especies de anfibios, y 55 de estas están amenazadas. Entonces ya estamos entendiendo el primer gráfico. Ahora bien, también nos dan una tabla y en esa tabla dice especies endémicas. Especies endémicas son aquellas que solamente pueden estar en un lugar, no van a estar en otro, ¿cierto? O sea, estas especies que están acá, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, hay ciertas especies que, por decirlo así, no pueden salir de cierto lugar, porque no sobrevivirían, no tienen las condiciones para estar en otro lugar. Y eso es lo que nos muestra la tabla. Entonces yo digo que ya podemos decir que entendemos el enunciado. Entonces vamos ahora hacia la pregunta. ¿Cuál de la siguiente gráfica representa de manera completa el número de especies amenazadas, especies endémicas y el total de especies según la clase? Note qué pregunta tan bien hecha. Dice de manera completa, de manera total. Primero, especies amenazadas. O sea, que el gráfico que escojamos tiene que tener las amenazadas. Tiene que tener también las endémicas. Y tiene que tener el total. ¿Cuál de esos gráficos tiene esa información? Así, voy a mover esto un poquito para que empecemos a mirar entonces en esas las posibilidades. Entonces empezamos con el cuadro A y el cuadro A se descarta porque tiene información de amenazadas y endémicas, pero no dice total. El cuadro C dice amenazadas, endémicas. ¿Y dónde está el total? Entonces la A y la C descartadas de una vez. Nos quedamos entonces con la B, estamos con la B y también con la posibilidad, que se me ocurrió esto, y la D, la B o la D. ¿Cuál de esos dos gráficos tiene la información? Entonces hagámoslo que descarte con una. Tenemos los mamíferos. Total de mamíferos, 472. Amenazados, que supone que el primer gráfico son las amenazadas, 40. ¿Cierto? Que habíamos dicho 40, 472. Y en mamíferos, según la tablita, hay 34 endémicas. ¿Cierto? Endémicas, 34. Entonces, miremos a ver qué es lo que dice el gráfico B. El gráfico B dice amenazadas. Bueno, recordemos que, lo voy a hacer porque esta pregunta, el problema de la pregunta es que la información está muy chiquita. Pues vámonos aquí, ahora sí ampliamos. Bueno, ¿cuál de esos dos gráficos dice eso? Entonces, en el gráfico B dice mamíferos 40. 40 están amenazados. 40 están amenazados. Muy bien, superó. Uy, pero el gráfico D dice que amenazados 34. O sea que el gráfico D ya se me equivocó ahí de entrada. Porque el gráfico D dice mamíferos 34. Vámonos otra vez al gráfico B, que parece ser el ganador. Dice amenazados 40. Muy bien. Endémicos 34. Mira que dice 34. Y ahí muestra una cosita pequeñita. Una parte, una columna pequeñita que pertenece a la endémica y son 34.
y el total 472 y tiene el total 472. En cambio la de abajo sí tiene 472, pero mire que tiene, de acuerdo a los colores, si esto tuviera colores, el 34, que están amenazadas, no corresponde a la información real, ¿cierto? Sino que dice 34 como amenazadas y resulta que 34 es endémica. Por lo tanto, el gráfico que corresponde a esta figura sería la opción, que es el verdadero gráfico que da la información completa, o con la pregunta completa, número de especies amenazadas, especies endémicas y el total de especies según clase. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.